Evangelio de hoy. Viernes 16 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 2, versículo 1 al 12. Jesús regresó a Cafarnaún después de algunos días. Y se supo que estaba en casa. Se reunieron tantos que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y él les anunciaba la palabra. Entonces llegaron trayéndole un paralítico, llevado entre 4. Como no podían acercarlo a Jesús por el gentío, levantaron el techo encima de donde él estaba. Hicieron una abertura y descolgaron la camilla en la que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, conociendo enseguida en su espíritu lo que pensaban, les dijo: ¿por qué pensáis eso en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados quedan perdonados? O decir, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla. Y vete a tu casa. Él se levantó inmediatamente, tomó la camilla. Y salió a la vista de todos. Quedaron todos asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El encuentro que abre los cielos interiores. El pasaje nos sitúa ante una escena silenciosa. Y, al mismo tiempo, llena de un movimiento profundo. Un movimiento que no siempre se ve con los ojos externos, pero que transforma lo más hondo del corazón humano. Jesús regresa a la casa, y la casa se llena. No solo de personas, sino de expectativas, de anhelos. De silencios cargados de esperanza. Allí donde Él está, nada permanece igual. Porque su presencia despierta lo que parecía dormido. Y pone en movimiento lo que parecía detenido desde hace tiempo. Esta casa representa también el espacio interior de cada persona. Es el lugar donde se acumulan pensamientos, heridas, miedos y deseos de ser restaurados. Y Jesús entra sin hacer ruido, pero con una autoridad que no oprime, sino que libera. La multitud que bloquea y el deseo que insiste. La multitud ocupa cada rincón, incluso las entradas. Creando una barrera física, pero también simbólica. Muchas veces, aquello que nos rodea. Las opiniones, las estructuras. O incluso nuestras propias costumbres. Impiden el acceso directo al encuentro sanador. Sin embargo, el deseo verdadero no se detiene. El paralítico no puede caminar, pero su deseo se mueve. Y ese deseo es sostenido por otros. Aquí aparece una verdad profunda: nadie se salva solo. Nadie se sana solo, nadie llega por sí mismo cuando el peso es demasiado grande. La fe compartida se convierte en camino. Y la insistencia amorosa abre espacios donde parecía no haber salida. El techo que se abre como signo de fe radical. Subir al techo, romperlo, descender al paralítico. Es un gesto audaz, casi escandaloso, pero profundamente revelador. La fe auténtica no siempre es ordenada, ni cómoda, ni aceptada por todos. A veces, para llegar a Dios, es necesario romper techos interiores.
Romper seguridades, romper miedos acumulados durante años. El techo representa aquello que limita nuestra mirada. Lo que nos separa del cielo. Y al romperse, deja entrar la luz. La fe que se atreve a abrir huecos. Crea caminos nuevos donde antes solo había paredes cerradas. La mirada de Jesús que sana antes de tocar. Jesús ve la fe, no solo el cuerpo inmóvil, sino el movimiento invisible del amor, de la confianza, de la entrega. Su primera palabra no se dirige a los músculos, ni a los nervios, sino al corazón herido. Antes de levantar el cuerpo, levanta el alma. Esto nos revela que la verdadera parálisis, muchas veces, no está en el cuerpo, sino en el interior, en la culpa, en la vergüenza, en la sensación de no merecer volver a empezar. Jesús libera desde dentro. Porque solo quien es reconciliado interiormente puede caminar con libertad verdadera. El silencio que juzga y el pensamiento que acusa. En el corazón de algunos surge el juicio silencioso. La duda que no se expresa con palabras, pero que pesa. Jesús conoce esos pensamientos, porque nada humano le es ajeno. Aquí se revela otra dimensión profunda, no basta con estar cerca físicamente. Es necesario abrir el corazón. El juicio interior endurece, mientras que la fe ablanda. Jesús no responde con reproche, sino con revelación. Mostrando que la autoridad verdadera no aplasta, sino que restaura. El cuerpo que se levanta como signo visible. Cuando el paralítico se levanta, no solo se produce un milagro físico. Se produce una proclamación silenciosa. El cuerpo que camina anuncia lo que el corazón ya recibió. La camilla cargada ahora es cargada por él. Mostrando que aquello que antes pesaba, ya no domina. Cada paso es una confesión viva. Cada movimiento es una oración en acción. Dios no solo perdona, sino que devuelve la dignidad. La capacidad de caminar hacia adelante, sin quedar atado al suelo del pasado. El asombro que abre a la alabanza. La reacción final es el asombro. Un asombro que no nace del miedo, sino del reconocimiento de la presencia divina. Cuando el corazón se deja tocar, la alabanza surge espontánea. Este asombro es también una invitación a no acostumbrarse a lo sagrado, a no trivializar la gracia, a permanecer con el corazón despierto. Cada sanación interior, cada perdón recibido, es motivo de asombro profundo. Si se contempla con humildad. La fe que desciende hasta lo más hondo del ser. La escena continúa resonando en lo profundo. Porque el milagro no termina cuando el cuerpo se levanta, sino cuando la fe aprende a habitar lo cotidiano. El paralítico sale caminando, pero también sale transformado, llevando en su interior una memoria viva, una certeza silenciosa. La experiencia de haber sido mirado sin condiciones. Esta fe no es una emoción pasajera. Es una raíz que se hunde en lo más hondo. Y que sostiene incluso cuando el camino vuelve a ser difícil. La verdadera sanación se manifiesta en la capacidad de seguir adelante. De vivir con gratitud. De caminar sin miedo aunque el pasado haya sido pesado. La camilla como memoria redimida. La camilla no desaparece, es llevada. Y eso tiene un sentido profundo. No todo lo que fue dolor se borra. Pero todo puede ser transformado. Aquello que antes era signo de límite, se convierte en testimonio.
La memoria sanada ya no aprisiona, sino que enseña. Llevar la camilla es reconocer el camino recorrido. Sin vergüenza, sin ocultamientos, con humildad y verdad. En la vida espiritual, no se trata de negar las heridas, sino de permitir que se conviertan en fuente de compasión, de cercanía con los demás. La comunidad que aprende a mirar de nuevo. La multitud queda desconcertada, porque ha visto algo que rompe esquemas. Ya no es posible mirar igual, ni juzgar de la misma manera. Cuando Dios actúa, las categorías humanas se quedan pequeñas. La comunidad es llamada a convertirse, a pasar de la observación pasiva a la participación activa, de la crítica interior a la alabanza sincera. Cada milagro interior interpela a todos, porque revela que la gracia no se controla, se recibe y se comparte. El techo interior que sigue abriéndose, aunque el techo físico ya fue abierto. El texto invita a seguir abriendo techos interiores. Cada día trae nuevas capas, nuevos miedos, nuevas resistencias. La vida espiritual no es un evento único. Es un proceso constante. Romper el techo interior implica soltar el control. Aceptar la fragilidad, permitir que la luz entre incluso en lo que duele. Allí donde el alma se atreve a abrirse, la gracia desciende con suavidad. Sin forzar, pero con firmeza transformadora. La autoridad que se expresa como ternura. La autoridad de Jesús no se impone con gestos duros. Se manifiesta como ternura que libera. Él no humilla, no exhibe. No compara. Su palabra sostiene, su mirada levanta. Su presencia devuelve el valor perdido. Esta autoridad invita a revisar nuestras propias formas de relacionarnos, preguntándonos si nuestras palabras sanan, si nuestros gestos levantan, si nuestra cercanía libera o carga más peso. Seguir a Jesús es aprender a ejercer una autoridad que sirve, que acompaña, que sostiene sin dominar. La paz que brota del perdón interior. La verdadera paz no surge solo del cambio exterior. Nace del perdón interior recibido. Cuando el alma es reconciliada, el cuerpo responde. Y la vida se reordena. El perdón no borra la historia, pero la reescribe desde la gracia. En esa paz profunda, el corazón descansa. La respiración se hace lenta, y el miedo pierde fuerza. Esta es la paz que permanece, incluso cuando no todo está resuelto, porque se apoya en una presencia fiel. El camino interior que se vuelve cotidiano. La meditación no se detiene en el instante del milagro, porque la vida continúa, y con ella el llamado a integrar lo vivido. El paralítico ya camina, pero ahora debe aprender a caminar cada día, paso a paso, sin olvidar la fuente de donde brotó la fuerza. Así también el corazón humano. Después de una experiencia profunda de gracia, es invitado a cultivar la memoria viva, a no dejar que la rutina apague el asombro. La fe madura cuando se hace hábito interior, cuando se traduce en gestos simples, en miradas compasivas, en una forma nueva de habitar el tiempo. La fragilidad como espacio de encuentro. La experiencia de haber sido levantado no elimina la fragilidad, la transforma. Quien ha sido sanado sabe que puede volver a caer, pero también sabe dónde volver. La fragilidad deja de ser motivo de vergüenza y se convierte en lugar de encuentro. Allí,
donde el ser humano reconoce su límite. Se abre un espacio para la gracia. Esta conciencia genera humildad. Una humildad que no se arrastra, sino que descansa, porque sabe que no camina solo. La fe sostenida por otros en el día a día. Así como al inicio fueron otros quienes llevaron la camilla. También en la vida cotidiana la fe necesita ser sostenida. Hay días de fuerza y días de cansancio. Reconocer la necesidad del otro. No es debilidad, es sabiduría espiritual. La comunidad se convierte entonces en espacio de cuidado, donde cada uno sostiene y es sostenido. En ese intercambio silencioso, la fe se mantiene viva. Y el camino no se vuelve solitario. El silencio como morada de la paz. Después del ruido de la multitud, llega el silencio interior. Un silencio que no es vacío, sino plenitud. En ese silencio, el corazón aprende a escuchar. A reconocer la voz suave que guía. La paz verdadera no se impone, se acoge. Se parece a una respiración profunda. A un descanso confiado, a una entrega sin defensas. Este silencio es necesario para no perder el rumbo. Para recordar que la fuente sigue brotando. Incluso cuando no se la siente. La mirada nueva sobre los demás. Quien ha sido levantado, aprende a mirar distinto. Ya no juzga con rapidez. Ya no mide con dureza. La propia experiencia de misericordia abre el corazón a la compasión. Cada persona que parece detenida, cargada o herida, se convierte en un espejo. Esta mirada nueva no es ingenua, es profunda. Porque reconoce que todos llevamos camillas invisibles. Y que todos necesitamos ser acompañados. El tiempo como espacio de sanación continua. La sanación no ocurre solo una vez, se renueva. El tiempo se vuelve aliado, no enemigo. Cada día ofrece la posibilidad de volver a levantarse. De volver a confiar, de volver a caminar. Esta visión transforma la ansiedad. Porque enseña a habitar el presente. Sin huir del pasado, ni temer al futuro. En esta aceptación del tiempo, brota una paz serena, estable, profunda. La profundidad que se revela en la perseverancia. La experiencia interior no se cierra. Porque el espíritu sigue trabajando en silencio. Como una semilla que germina sin ruido. La perseverancia se vuelve entonces el lenguaje de la fe madura. Una fe que no depende de emociones intensas, sino de una confianza estable. El paralítico ya no necesita ser llevado, pero necesita recordar de dónde vino la fuerza. Así también el corazón humano, cuando atraviesa días grises, aprende a apoyarse en la memoria de la gracia, sabiendo que lo que fue dado una vez, puede sostener siempre. La casa interior que aprende a permanecer abierta. La casa donde ocurrió el encuentro. Ya no es solo un lugar físico. Se convierte en símbolo del alma. Mantener la casa abierta. Significa no cerrar el corazón. No volver a levantar muros defensivos. El miedo tiende a cerrar, la fe abre. Aprender a vivir con el corazón abierto. Incluso después de haber sido herido, es una forma profunda de sanación. Allí, donde el alma permanece disponible, la presencia vuelve a entrar. Sin violencia, con suavidad transformadora. El perdón como respiración continua. El perdón recibido no es un evento aislado. Se vuelve respiración cotidiana.
Cada inhalación interior recuerda la misericordia, cada exhalación suelta la culpa. Vivir perdonado es aprender a perdonar. Empezando por uno mismo. Esta práctica interior libera tensiones profundas y abre espacios de descanso. El alma que respira perdón se vuelve ligera y camina sin arrastrar pesos antiguos. La escucha interior que ordena la vida. Cuando el ruido exterior disminuye, la escucha interior se afina. El corazón comienza a reconocer la voz que orienta. No con órdenes duras, sino con invitaciones suaves. Esta escucha no apresura. No confunde, no agita. Es una guía serena, que ayuda a discernir. A elegir con paz, a caminar sin violencia interior. En esta escucha, la vida se ordena desde dentro. Y las decisiones nacen de un centro tranquilo. La fe que se expresa en lo sencillo. La grandeza de la fe se manifiesta en lo pequeño. En gestos cotidianos, en silencios habitados. No siempre hay multitudes, ni techos que romper. Pero siempre hay un paso que dar. Preparar el día con gratitud, mirar con paciencia. Escuchar sin juzgar. Son formas concretas de caminar levantados. En lo sencillo, la fe se hace verdadera. Y la paz se profundiza. La gracia que madura en el silencio prolongado. A medida que la reflexión se adentra más. Se descubre que la gracia no siempre se manifiesta con gestos visibles, sino con una presencia constante, casi imperceptible, que acompaña cada paso. El milagro inicial despierta. Pero es el silencio posterior el que consolida. En ese silencio, el corazón aprende a confiar sin pruebas. A descansar sin exigir señales. La fe se vuelve profunda cuando no necesita ser explicada. Cuando basta con ser vivida. Como una certeza tranquila que habita el fondo del alma. El peso transformado en ofrenda interior. Aquello que antes era carga. Se transforma lentamente en ofrenda. El peso no desaparece por completo. Pero cambia su significado. Llevarlo ya no cansa de la misma manera. Porque ahora está sostenido desde dentro. El corazón aprende que incluso lo difícil puede ser ofrecido. Entregado, habitado con paz. En esta transformación, la vida se vuelve oración continua. No hecha de palabras, sino de aceptación confiada. La mirada interior que se vuelve compasiva. Con el tiempo, la mirada cambia. Ya no se fija solo en la herida, sino en el proceso. Esta mirada interior, al ser sanada, se vuelve compasiva, paciente, amplia. No exige resultados inmediatos. No se desespera ante la lentitud. Comprende que cada paso cuenta. Incluso los más pequeños. Así, la compasión se convierte en un modo de vivir. Primero hacia uno mismo, luego hacia los demás. El tiempo interior reconciliado. Uno de los frutos más profundos de esta experiencia es la reconciliación con el tiempo. El pasado deja de perseguir. El futuro deja de angustiar. Y el presente se vuelve habitable. Este presente no es vacío, es pleno. Porque está habitado por una presencia fiel. Vivir en el presente es una forma profunda de fe. Una entrega continua que permite saborear la vida tal como es. Sin resistencia interior. La oración que ya no necesita palabras. En este punto de la meditación, la oración se simplifica. Las palabras sobran, los silencios hablan.
Permanecer en presencia, respirar conscientemente. Dejar que el corazón repose, se convierte en oración viva. Esta oración no pide, no reclama, no explica. Simplemente confía, y en esa confianza, la paz se expande suavemente. El descanso definitivo en la presencia que levanta. Todo el camino recorrido en esta meditación desemboca suavemente aquí. No como un final cerrado, sino como un reposo consciente. La escena del paralítico ya no es solo un recuerdo. Se ha vuelto experiencia interior. Espacio habitado, verdad silenciosa que sostiene. El corazón comprende ahora que siempre hay una voz que dice levántate. Incluso cuando las fuerzas parecen agotadas. Incluso cuando el techo parece cerrado. Esa voz no apura, no presiona. Simplemente espera, fiel, constante. La vida puede seguir presentando cargas. Tiempos de inmovilidad. Momentos de silencio profundo. Pero ya no se viven igual. Ahora todo está atravesado por una confianza nueva. Por la certeza de no estar solo. La camilla interior ya no domina. El pasado ya no encadena. La culpa ya no paraliza. Todo ha sido integrado. Reconciliado. Sostenido por una misericordia silenciosa. Al concluir esta reflexión, el alma es invitada a permanecer. A respirar con calma. A dejar que la paz repose profundamente. No hay que hacer más. No hay que demostrar nada, solo confiar. Confiar en que la presencia que levantó sigue acompañando, sigue sosteniendo. Sigue dando descanso. Aquí, todo queda en silencio, un silencio lleno. Un silencio de paz interior total, donde el corazón descansa. Y la vida entera queda confiada. Suavemente, profundamente.